Nos vamos al Parque Nacional. Paula, Andrés, está con ustedes ya la unidad de víctimas para tratar de entender por qué pasan los meses y no pasa nada con los indígenas que desplazados llegaron a ese punto de Bogotá. Efectivamente, Juan Pablo, aquí les recibo desde el Parque Nacional y ya resguardados en esta parte, en esta zona que le llaman la carpa de reuniones porque había comenzado a llover y por eso a esta hora estamos resguardados desde aquí. A esta hora saludamos a la directora de la unidad de víctima, Patricia Tobón, quien nos está acompañando pues justamente para tratar de entender lo que está pasando en el Parque Nacional. Directora, gracias por estar aquí en Sigue la W y pues en principio quisiera preguntarle por algo que nos pareció particular y es que justamente ayer los contactamos a ustedes, comunidad de víctimas, y el día de hoy contactaron a alguno de los líderes y también hicieron unas cuestiones el día de hoy. ¿Tiene algo que ver el contacto de W Radio con lo que ustedes hicieron el día de hoy? Bueno, buenos días, muchas gracias a Pablo y al equipo de trabajo. Bueno, nosotros llevamos trabajando con las víctimas del conflicto y con la población en Vera. A mi llegada, y debo decir también que todos los gobiernos a lo largo de la historia de la unidad de víctimas llevan trabajando esta problemática que antecede la llegada a este gobierno y que es una problemática bastante compleja que atraviesa varios asuntos del desplazamiento, pero también de la mendicidad y de la dependencia a los subsidios que tiene el Estado colombiano de una población en Vera que viene específicamente del Alto Andágueda. También debo aclarar que no es toda la población en Vera. La población en Vera en Colombia son 250.000 personas y esta es una población minoritaria que lleva años en situación de calle, de mendicidad y que, digamos, hay una situación real también sociocultural que tenemos que revisar, de fragmentación, digamos, de su gobernanza en los territorios y de dependencia económica, los subsidios del gobierno, en especial una población que depende alimentariamente de los programas del Estado. Hemos trabajado entonces en 3 vías, una en los territorios, en acuerdos donde todo el gobierno puede mostrar los avances. Estamos avanzando con la carretera que tiene que ver con esta comunidad que es bastante compleja, es una zona donde, digamos, desde los años 70 la población viene saliendo, son generaciones enteras también, y hay toda una idea de la población de que es el Estado colombiano quien le tiene que suplir todas sus necesidades de vivienda, de educación, y aquí hay un asunto que se debe revisar en retorno a sus comunidades. Hay otro de reintegración local, esta población cambió su hábitat y muchas quieren quedarse en la ciudad de Bogotá, que es una realidad, y acá en corresponsabilidad pues también es una tarea de las ciudades capitales integrarlos, solo que mucha población desplazada en el país nunca se ha integrado de manera gratuita, que es una de las problemáticas. La alcaldía de Bogotá tiene unos albergues que la mayoría de esta población pues no acepta y que considera que se tomaron el parque, no solo en este gobierno, en el gobierno anterior también estuvieron 9 meses en el parque. Entonces aquí hay unas situaciones que estamos trabajando de la mano con ellos. No es cierto que no hemos atendido humanitariamente. Aquí nosotros tenemos unas cifras de 3.316 millones de pesos en materia de atención a la población alojada en 4 puntos de la ciudad de Bogotá. Hemos brindado alimentos. Estos alimentos se brindan de manera reglada también, consensos. Yo no puedo dar alimentos a personas que no están dentro del registro único de víctimas. También hay una población que llega que no es, digamos, que no está dentro del registro único de víctimas. Si yo le doy alimento a esa población, dejo de atender los asuntos alimentarios de otras poblaciones que sí son víctimas. Entonces aquí hay una realidad compleja, llevamos mesas de trabajo, también tenemos una propuesta de reubicación a territorios donde se puedan resguardar, pero también es muy importante el acuerdo con el pueblo en Vera que estamos trabajando para abrir la reubicación en territorios de la población en Vera en todo el país. Es muy importante la voluntariedad de las personas. Aquí hay personas que no quieren regresar al núcleo de sus, digamos, organizaciones y de sus comunidades. Y también hay que decir, hay una ruptura organizativa y familiar en ellos que hace que, por ejemplo, ellos no, digamos, cada rato se creen sus propios, digamos, jefaturas
y compitan también frente a los temas de la oferta, digamos, alimentaria. Hemos tenido acuerdos importantes, estamos con la ANT para hacer la reubicación, esto no se hace de un día para otro, pero sobre todo nos preocupa y es que ya aquí hay una problemática social también asociada a la mendicidad, también a la utilización de los niños y niñas, digamos, para toda esta economía. Aquí hemos estado trabajando con Bogotá para encontrar una propuesta de reintegración local más sostenible para esa población que requiere quedarse en Bogotá, pero hemos sido también muy honestos con la población en Vera, en que es muy importante entender, ¿cierto?, que el lugar donde de verdad podemos reubicarlo en condiciones de garantía o es en sus propios territorios o en otros territorios. Y quiere decir algo, mire, el conflicto armado tiene atravesado a todos los territorios indígenas y a la población en Vera, ¿cierto? Y esta no es la situación de toda la población en Vera en especial, Sí. sino que están en sus resguardos y las personas que hemos registrado. Sí, directora, sin embargo me llama la atención todo eso, recursos que se han invertido y todo ese trabajo en conjunto entre diferentes entidades del Estado colombiano que han trabajado para que esta situación aquí mejore y no sea tan crítica y, como lo mencionaban mis compañeros, esto no se convierta en el Parque Nacional de la Desidia. Sin embargo, hay cosas mínimas, directora, como por ejemplo el agua. Yo estaba hablando con la mayoría de madres de familia, ellas dicen, sí, en efecto, no nos queremos ir porque aquí estamos más seguros, sin embargo, no tenemos agua potable, están cocinando en el piso, los niños, la mayoría de niños están con gripa, se la pasan tosiendo porque se están enfrentando al humo de la leña que incluso en la mayoría de casas está al lado de las colchonetas en donde duermen a los niños. Entonces, yo quisiera saber realmente dónde es que están invirtiendo esos recursos, porque, directora, aquí no se notan en absoluto. Bueno, nosotros tenemos no solo las actas, los videos, las fotografías de todos los alimentos que hemos entregado. Nosotros también hemos ofrecido sitios donde ellos puedan llegar en corresponsabilidad con Bogotá. La Unidad para las Víctimas tiene una responsabilidad, digamos, subsidiaria con las entidades territoriales. Los primeros respondientes son las entidades territoriales en materia de salud pública. No solo la entidad en Bogotá reportan recursos, sino también acciones de trabajo con las comunidades. Entonces, a mí me sorprende mucho que una persona indígena pues niegue todo eso, porque eso está en actas y hasta en videos. Eso es público. Entonces también hay que decir que muchas familias, así como se turnan, va una persona, regresa otra, recibe los alimentos, se va, y esto es parte también de los asuntos que tenemos que sincerar y dialogar con la población en Vera, que lleva muchos años dependiendo de las ayudas del Estado y que han tomado la decisión de estar en el parque. Estamos trabajando para hacer los procesos de reubicación. Nosotros por norma pues no entregamos cocinetas, nosotros entregamos alimentos también calientes. Atendemos los asuntos de reubicación en condiciones dignas y se les ha ofrecido lugares donde Bogotá tiene sus albergues, no tiene más. Gran parte de la discusión de la zona del Parque Nacional es que ellos no aceptan el albergue que Bogotá les está ofreciendo, que es el único albergue que ellos tienen. Patricia Tobón, directora de la Unidad para las Víctimas, pero es que usted nos da aquí una respuesta de cómo se ha venido atendiendo la población, pero usted utiliza mucho esta palabra y entiendo que es la competencia subsidiaria. Pero es que también es angustiante uno ver que entonces pasan los días, pasan los meses y entonces esta situación ¿hasta cuándo va a estar? Sobre todo porque no hay unas soluciones a la vista definitivas. Las comunidades indígenas, nos decía Paula, no, pues yo prefiero quedarme acá porque aquí estoy mejor en medio de todo, pero pues definitivamente, ¿qué se puede esperar? Esta problemática empieza en los años 70. Todos los colombianos las hemos visto en las calles, ¿sí? De una ruptura, de una guerra clanil que se da a partir de la intervención de los grupos armados. Si bien todas las comunidades tienen afectaciones en el conflicto, muchas de ellas tienen esquemas humanitarios de protección, o si no, todas las comunidades indígenas del país estuvieran en la misma situación. Esto inclusive es un problema al interior de la población en Vera, por la que estamos trabajando una ruta. Tenemos también una situación con esta población, y es que esta población quiere vivir en la ciudad y quiere no retornarse, sino integrarse a la ciudad. Y es cierto que hay problemas de integración local por parte de las ciudades capitales que quieren que esta población se regrese a sus territorios.
Muchos retornos se han hecho de manera voluntaria, pero no son sostenibles porque la vida de ellos cambió. Se quieren es volver parte de las ciudades de Bogotá. Eso es una decisión de ellos que respetamos la unidad siempre que ellos quieran retornar. Trabajamos para poder llegar a acuerdos con las entidades, pero también hay una realidad, es decir, son niños jóvenes que desde hace muchos años llevan dependiendo de estas ayudas, pasaron de ser nómadas a llegar a las ciudades sin hablar castellano, donde la economía es la artesanía o la mendicidad y donde requerimos que las ciudades capitales se adecúen. Esto es un asunto que estamos trabajando con Bogotá, es una responsabilidad de Bogotá, pero de Medellín y por supuesto de todas las entidades del orden nacional. La unidad de víctimas se encarga de ayudar en el proceso de concertación, de ayudar, digamos, en los procesos de avance, de diálogos entre las comunidades y las competencias de las entidades. Pero yo debo decir algo, esto es un problema grabado en la historia, porque cuando esto comenzó eran muy pocas personas. Su punto que ya tocaba, directora. Con más de 10.000 personas. Hay una cuestión muy importante de lo que usted estaba diciendo, directora, y es referente a que ellos no quisieran retornar. Aquí estoy todavía con el líder Elkin y le estoy preguntando si efectivamente quisieran retornar a su territorio o quedarse en Bogotá. Me dicen que sí quisiesen pues salir de su territorio, pero Elkin, ¿por qué quieren ustedes salir de ese territorio? ¿Por qué no quieren volver al Chocó en este caso? Pues como la mayoría, muy buenas tardes, mi nombre es Elkin Vitocay Cintoas, pues creo que nosotros líder, como sacaron por los conflictos armados, y el Cabildo también lo dijo bien claro aquí cuando llegó, como ya una semana que llegó acá, la reunimos con todo el alcalde y ellos dijeron que la mayoría si quieren retornar, si quieren reubicar y quieren retornar. Y nosotros en este momento necesitamos, si alguno que albergue, que se le entreguen urgentemente para que lo lleven las familias temporalmente para que no sufran aquí en Parque Nacional. Pero usted quiere volver a su territorio o quiere quedarse en Bogotá. Pues nosotros necesitamos quedarlos aquí en Bogotá. ¿Por qué? ¿Por qué quiere quedarse en Bogotá? Pues nosotros ya estar conflictos armados lo sacaron por los líderes, no es capaz de ir allá hacia origen, ya estamos perdidos ya. Bien, directora, entonces la pregunta es, ellos no quieren volver porque el territorio donde ellos viven, pues evidentemente hay un conflicto armado. Ante eso, ¿qué responderle? Porque, pues creo yo, directora, que la preocupación es legítima. Nadie quiere estar en una zona de conflicto. Bueno, nosotros estamos trabajando en 3 procesos. El primero es en aquellos territorios en Vera donde hay condiciones de seguridad para abrir las puertas a procesos de reubicación. En ese proceso estamos. Es una decisión también como pueblo en Vera, que son, digamos, están en casi 2 millones de hectáreas para poderlos reubicar a quienes acepten entrar en ese proceso. Es un proceso voluntario. En el otro lado estamos trabajando con unos programas de reintegración social y económica para aquellas poblaciones que deciden quedarse en las ciudades, pero aquí hay una responsabilidad importante decirle de los distritos, de las ciudades, de las, digamos, lugares de acogida y que es un asunto de corresponsabilidad, porque también aquí hay algo muy importante decirle, esto es una población que el conflicto armado, si bien sacó hace mucho tiempo, aquí hay unas dimensiones socioculturales que a diferencia de la población campesina o mestiza, esta población está dependiendo directamente de los, o sea, económicamente y de su modo de vida, de los alimentos del Estado, es decir, no está desarrollando ningún otro tipo de estrategia laboral para con independencia asumir, digamos, el reto de vivir en una ciudad, que es lo que ha pasado con mucha de la población no étnica en el país. Y esto es un asunto que estamos trabajando con Bogotá, pero también con otras ciudades, porque esta es una realidad que se ha exacerbado en el tiempo y ya no son muy pocas personas. Hemos caracterizado más de 10.000 personas que dependen de esos auxilios y que vienen a Bogotá y a las ciudades capitales por esos alimentos e inclusive se rotan y que hay una organización casi que familiar y social alrededor de estos temas y de la mendicidad donde gran parte de los afectados son las mujeres y los niños. Oye, directora, una pregunta final hablando de los niños. Y es que uno se pregunta, en unas condiciones como esta, en una situación como esta, ¿el ICBF no debería llegar a llevarse a los niños? Nosotros estamos trabajando en un acuerdo con la población en Vera porque ellos tienen derechos también especiales con sus autoridades.
Entonces, estamos trabajando en una ruta, los invitaré a ese gran encuentro, congreso, donde vamos a tener unos acuerdos para la protección de los menores, pero requerimos también ese acuerdo jurisdiccional porque sobre ellos también habrá que atacar la trata, habrá que salvaguardar los menores, pero esto debe hacerse también en acuerdo con sus autoridades, por supuesto, habrá que atender y reubicar la Claro, población. directora, nosotros entendemos y por supuesto hay todo un marco normativo respecto a los derechos específicos de las comunidades indígenas, pero permítame preguntarle algo muy puntualmente, pero por encima de los derechos de las comunidades indígenas no están los derechos de los niños, de los menores de edad. Mostremos esta imagen, por favor, porque esto nos lo envía Paula allí desde el Parque Nacional, hay una niña, el frente del banco. uno en pañales de uno de y los uno bancos. pues semidesnudo ahí en la Exactamente, calle. la desidia total, pero entonces no priman los derechos de los menores de edad por encima de las especificaciones de las comunidades indígenas. Prima, totalmente de acuerdo, pero por eso mismo requerimos trabajar en esas tres dimensiones, es decir, nosotros gran parte de lo que ha existido alrededor también del Parque Nacional y de los menores es que no se tocan a esos líderes, a esas poblaciones o esa situación que se da con los menores es porque tienen reforzada unos derechos y requerimos conversar también con esas autoridades en territorio sobre esto que ellos han pedido también avanzar en la regulación y en la protección y en la coordinación. Si a estos niños se les toma, deben entrar a hogares sustitutos de la población en Vera, en los territorios en Vera, ¿cierto? Y también revisar y poder distinguir entre quienes están en los temas de mendicidad, porque requerimos también sacarlos de esa mendicidad con programas estatales más sostenibles, porque como esto no se hizo anteriormente, esto se ha vuelto una forma económica de una población. Directora Patricia Tobón, muchísimas gracias por estar con nosotros desde la Unidad de Víctimas. Una buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Y ojalá algún día, más temprano que tarde, en el aniversario 90 del Parque Nacional Olaya Herrera, este deje de ser el Parque de la Desidia, porque le estaba debiendo a Andrea la respuesta de la alcaldía. Ah, ¿qué le dijeron? Pues no seré yo. Será don Andrés Camaño quien nos cuente cuál fue la muy responsable y comprometida respuesta de la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre este tema. Adelante, Andrés. Bueno, Juan Pablo, efectivamente durante varios días estuvimos buscando a la Alcaldía de Bogotá para que intentaran dar respuesta a lo que estaba pasando aquí en el Parque Nacional, pero en principio lo que nos dijeron es que el secretario de Gobierno, quien es la autoridad encargada en este caso y tiene la vocería para hablar de este tema, está en el Consejo exponiendo el plan de desarrollo. Eso fue una de las cosas que nos dijeron. Sin embargo, cuando insistimos en que el día de hoy vamos a estar haciendo un gran despliegue desde el Parque Nacional, la respuesta que nos dijeron fue que podíamos buscar a otras entidades como el Ministerio de Interior, como la Defensoría, como la Personería, que había más entidades que solamente la alcaldía. Al final, también en su momento nos enviaron un comunicado, Juan Pablo, de hace 2 semanas, desde el 23 de marzo, y pues eso lo que nos dice es que desde ese momento hasta acá, la acción ha sido poca. De esa forma, la administración de Bogotá rehuye, evita o elude una responsabilidad que también le corresponde. Claro. Feliz cumpleaños, Parque Nacional, felices 90 años. Y también felices, ¿cuáles felices? Qué tristes, 8 meses para estos indígenas, así como qué tristes los 15 meses que ya llevan aquellos a quienes les habían prometido 15 días para reubicarlos en Rosas Cauca. Eso es desidia, eso es Colombia. Y no solamente en este gobierno. Los de atrás se han comportado igual. Desidia absoluta. Una pausa.